tráfico vehicular. Vamos a hablar de este tema con la profesora María Eugenia Morales. Ella es presidenta de la comisión organizadora del primer congreso del Sistema Unificado de la Universidad Nacional de Ingeniería, congreso que por cierto ha comenzado hoy y termina el viernes. Profesora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Profesora, para que nuestra audiencia entienda, ¿no? Yo he tratado de definir un poquito sobre este transporte unificado, pero detállenos usted con sus propias palabras. Correcto. Bueno, este sistema de transporte unificado nació por profesores, por el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y también nació con la necesidad de integrar nuestro país, disminuir el tiempo de traslado y coordinar los 4 ejes principales, que son aeropuertos, puertos, los ferrocarriles y las rutas viales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de integrar nuestro país para tener una conectividad. En ese sentido, tenemos que unificar todos estos proyectos, no hacer proyectos por separado, claro, sino que todos los proyectos deben estar coordinados con la finalidad de que se distribuyan mejor los recursos y se apoye mejor pues a todos los usuarios en tanto de traslados de mercaderías y de personas, con la finalidad de acortar el tiempo e integrar un sistema multimodal. Un ejemplo en zona urbana sería el metropolitano, por ejemplo, ¿verdad? ¿O no? Puede ser el metropolitano. Por ejemplo, en Colombia hay un sistema integrado que incluso une metropolitano, el tranvía, el trolebús, hasta la bicicleta, ¿no? En cambio, aquí tenemos todo separado, allá solamente, incluso este congreso trata del beneficio de que todos los alumnos de maestría y de posgrado puedan tomar algunos temas importantes para desarrollar sus tesis y ya en forma real, con la finalidad de dar un aporte efectivo a nuestro país, ¿no? Porque muchas veces las tesis se quedan en el escritorio, pero nosotros queremos que la academia se integre directamente con la sociedad y con el gobierno, con la finalidad de dar normas efectivas y reales. Por ejemplo, ahora tenemos los geopolímeros, que son sistemas nuevos. Hay que tratar de innovar todos los sistemas. Eso es lo que trata la academia. La academia tiene que estar de lado con la industria. Ahorita estamos en toda la coyuntura de, bueno, contando los meses en realidad para la inauguración del megapuerto de Chancay. Mucho se habla de esta necesidad de infraestructura, sobre todo la infraestructura vial, para que conecte los principales puertos y que permita, ¿no?, que las unidades de carga lleguen con tranquilidad. Si podemos unificar, ¿no?, o incluir este concepto de este tipo de transporte a este megapuerto, ¿cómo podríamos definirlo? ¿En cuánto contribuiría? Por ejemplo, aquí y lo importante es la vía amazónica, el tren que viene desde la parte amazónica, bioceánica, con la finalidad de conectar tanto Brasil, Perú, toda la Oceanía, toda la Amazonía, con el puerto de Chancay para llevar todos los productos. El tema que no nos fijamos mucho, que nuestro país tiene un 72% de territorio amazónico. O sea, somos generalmente un país amazónico y hemos vivido siempre a espaldas de la Amazonía, ¿no? Entonces es necesario impulsar, por ejemplo, todas las plantas, la flora y la fauna que existen en la Amazonía, que hay plantas curativas, muy curativas, que ni siquiera muchos sabemos, ¿no? Se queda como una tradición entre las comunidades nativas y yo creo que eso se tiene que impulsar y esta es una parte para poder desarrollar e integrar nuestro país, tanto la Amazonía como todos los sectores productivos, porque si es que vemos solamente la parte de la carretera panamericana que va a unir Chancay, va a haber un colapso, porque todos van a querer llegar a Chancay. Entonces, por eso tenemos que ver una red neuronal que conecte todo en forma integral. Claro. Profesora, en base a la experiencia académica, ¿no?, ¿cuánto puede reducir
mantener el tráfico, sobre todo, ¿no? Una infraestructura sostenible como esta? Una infraestructura sostenible nos va a ahorrar tiempo, más o menos de 1 hora y media se reduce el tiempo, y también se reduce los gastos de transporte, de combustible, los gastos de llegar a los puertos, de enviar las mercancías por el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también se hace posible la conectividad, tanto en aeropuertos. El tema que en aeropuertos estamos un poco desconectados porque solamente las aerolíneas van a aeropuertos de capitales. Claro. Por ejemplo, si yo quiero venir de Huancayo y tengo una hija que estudia en Trujillo, tengo que venir de Huancayo hasta Lima y de Lima a Trujillo, ¿no? Entonces no tengo redes de conectividad. Entonces siempre de Huánuco también pasa lo mismo. De Huánuco tienen que venir a Lima y de Lima a Trujillo, de Lima a Piura. No existe una red de conectividad que podamos ahorrar tiempo y podamos ahorrar dinero también. Claro. Ahora que estos sistemas unificados demandan mucho la intermodalidad, ¿verdad? Es correcto. Sobre todo podríamos aplicarla incluso en pueblos que tienen por ahí un río de por medio y tienen que pasar en balsa, en bote. Sí, y también tenemos otro problema en la zona selva, que cuando bajan los ríos pues no existe el medio de comunicación fluvial y quedan prácticamente aislados, ¿no? Entonces lo que necesitamos es interconectar todo el sistema, una red neuronal para que todo nuestro país esté integrado, y la conectividad pues crear rutas para el progreso. Tenemos que ver el futuro de nuestro país y esto va a incrementar pues el comercio, el transporte, la conectividad entre las personas. Entonces, y la parte económica va a aumentar, va a incrementarse. Ahora, también la gran pregunta que se genera, ¿no? ¿Este tipo de proyectos son tan caros que no se han implementado hasta el momento, o que si se han implementado lo hacen de manera muy poco eficiente? El problema es que los proyectos que se ejecutan son aislados. Entonces, lo que se necesita es integrar todos los proyectos para unir fuerzas y ver el bien común, ¿no? Que es nuestro país, ¿no? Y salir de la pobreza, porque somos un país tan rico que al final de cuentas estamos, como dijo Raimondi, ¿no? Sentados en un banco de oro, y seguimos en la misma situación, no hemos progresado mucho. Claro. Ahora, ya que estábamos hablando del megapuerto de Chancay, ahí es necesario que se implementen sistemas. Entendemos que en la selva también hay alguna otra gran obra donde se requiera de manera urgente y que va a generar mayor rentabilidad si es que tuviera un sistema de transporte unificado. Sí, por ejemplo, las líneas ferroviarias, ¿no? Porque nosotros en Latinoamérica fuimos la primera red ferroviaria. Sin embargo, eso se dejó de lado y ahora somos el último país que tiene líneas ferroviarias mínimas, claro, ¿no? Generalmente, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, Chile tiene una red ferroviaria muy amplia. En cambio, nosotros no. Nosotros nos hemos atrasado en ese sistema, en ese aspecto. Pero tengo entendido, profesora, y usted se encarga de aclararlo, por favor, que estos sistemas ferroviarios son muy caros. Uno, para implementarlos, para ejecutarlos y para hacerlos rentables, demandarían incluso constante inversión estatal. ¿Es así o cómo se ha observado en América Latina? El tema, por ejemplo, si comparamos la parte de vías férreas con la parte de carreteras, ¿no? Vemos que realmente, si hacemos una comparación, Estados Unidos tiene más o menos 62% de carreteras pavimentadas. Nosotros tenemos 86%, que es una barbaridad, porque hay carreteras que no se les da el mantenimiento y se deterioran con el tiempo y al final de cuentas nos quedamos sin carretera. Y eso que esto es de la vía nacional, porque sí, si hablamos de caminos distritales, por ejemplo, creo que no llegamos ni siquiera al 15%. Por eso mismo. Entonces lo que se necesita es hacer un análisis y ayudado directamente con la academia para que se diga, bueno, el problema es tal, la solución es tal, y los mismos estudiantes de posgrado hagan sus tesis
en forma real, ¿no? Sobre un problema real y nos den soluciones reales. Perfecto. ¿No? Eso sería interesante. Profesora, aprovechando también para preguntarle cómo ha ido el primer día de este congreso también, ya que todos estos temas se han estado explicando durante estas jornadas. Les agradezco y les indico que está la Universidad Nacional de Ingeniería, conjuntamente con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería Industrial, han propuesto pues este primer Congreso de Transporte Unificado que comenzó el día de hoy. Hemos tenido ponencias de México, Argentina, Brasil y justamente mañana los invito que vamos a tener los temas referentes a aeropuertos. Entonces va a estar muy interesante porque vienen expertos de Argentina, expertos de México, expertos de Perú también, que hemos invitado sobre los temas aeroportuarios. Entonces la primera parte va a ser temas aeroportuarios, en la segunda parte vamos a ver la parte de puertos. Entonces los invito en las oficinas de la OTI, puerta 5 de la UNI, los esperamos con los brazos abiertos para brindarles conocimientos y también queremos crear una innovación y la Escuela de Posgrado cree conveniente crear un instituto de normatividad. Y es importante crear estos espacios, profesora. Le agradecemos mucho por esta información. Gracias. Y por habernos compartido estos temas. La profesora María Eugenia Morales, presidenta de la comisión organizadora del primer Congreso del Sistema Unificado de la Universidad Nacional de Ingeniería, nos estaba explicando qué es el transporte unificado y en dónde es necesario ser implementado. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.